Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación y bueno, voy a tratar de dar una charla que no sea a esta hora muy pesada, muy aburrida, tratar de no ser muy repetitivo con algunos conceptos que entiendo que se plantearon ya, por tanto de los anteriores que me precedieron muy bien, muy buenos. Y le decía recién a Héctor y a Lorena que es una alegría poder compartir un espacio donde coincidís con la línea de pensamiento de lo que se viene planteando. Me pasó en otras charlas de por ahí estar en la mitad o a lo último y no haber estado de acuerdo en nada de lo que se dijo anteriormente y realmente muy complicado llegar a un buen fin con la charla. Hoy, por suerte, coincido mucho con la línea de pensamiento y con esto que planteamos mucho de que en esto de hidroponía tenemos mucho para aprender. Yo les voy a tratar de comentar un poco mi experiencia como productor hidropónico. Yo soy ingeniero agrónomo, soy docente en la Universidad Nacional de Comahue, pero hace más o menos unos 20 años que estoy con el tema de hidroponía y ya hace unos 14, 15 años que casi exclusivamente con sustratos inertes, porque después les voy a comentar, yo tengo una idea de que el mejor sustrato es el que consigo cerca de mi casa, barato y a buen precio, y sobre todo tengo el concepto y investigo, mi trabajo de maestría es en sustratos reutilizables, en generar sustratos que sean reutilizables con varios años, muchos años. Yo tengo ya en este momento sustrato que tiene más de 15 años, con el que vengo recultivando, con lo cual desde el punto de vista económico se diluye el costo mucho mejor y desde el punto de vista ambiental mucho más, ¿no? Así que lamentablemente voy a tener que arrancar haciendo algunas pequeñas apreciaciones de lo botánico porque me interesa tomar algunos conceptos muy simples de la botánica para poder entender esta planta que muchas veces nos genera tanto dolor de cabeza como dijo. Bueno, simplemente la frutilla todos sabemos que es una planta de la familia de las rosáceas y voy a pasar a hacer algunos pequeños comentarios de la parte de los distintos órganos que me parece que son importantes y que hacen a que después podamos tratar de comprender o de poder generar condiciones para que la planta tenga, yo siempre digo, un mejor confort, que esté lo más cómoda posible y que esté predispuesta y puesta a producir y no a tener que estar soportando distinto estrés que muchas veces por desconocimiento o por desmanejo le generamos. Obviamente la corona es en la parte central de la planta, ustedes saben que es un órgano que muchas veces acumula reservas, la mayoría de las veces acumula reserva. Yo trabajo con Nicolás en el vivero y es un órgano que le damos mucho seguimiento y mucho cuidado porque sabemos que es la vida de la planta. Y al igual que los reyes, la corona estaba pensada para vincular el cielo con la tierra, por eso los reyes usan corona. La frutilla también tiene una función en la corona de vincular mucho qué está pasando acá adentro o qué está pasando en el suelo y qué pasa con la parte aérea. Muchas veces la corona a nosotros nos indica mucho el conocer, el observar la corona, la sanidad, cuál ha sido el estrés de la planta. Una planta que ha sufrido, una planta que ha estado con muchos problemas de salinidad, temperatura, desmanejos, tanto en suelo como en tierra, es una planta que rápidamente envejece corona. Yo cuando voy a un productor, estas plantas son de Franco, y le quiero agradecer, son de acá de Florencio Varela, no las traje de Neuquén. Yo lo que tengo como primer premisa en esto de ir a hacer una recorrida, primero reviso coronas, y es como una pauta que tengo número uno, miro corona, miro si la veo muy envejecida, cuando el productor me deja y hay muchas, si está muy rígida, muy quebradiza, que la tocas y ¡tac!, se parte. Eso me da a mí una idea de que el trato que ha tenido la planta. Cuando está muy lignificada, muy avejentada, ¿sí? La corona es un elemento que les digo tiene mucha importancia en esto de conectar las señales que nos da la raíz y la parte aérea. Le doy mucha importancia al seguimiento en el cultivo. Bueno, la raíz, brevemente, ustedes saben que la frutilla tiene dos tipos principales de raíz con la misma función, pero tiene una raíz primaria, que es una raíz perenne, que se mantiene. Es una raíz que tiene cambium. ¿Y qué significa que tenga cambium? Es una raíz que tiene posibilidades de crecer, de engrosarse, de acumular reservas. Y un segundo grupo de raíces, que son las secundarias, la pueden encontrar como raíces nutricias, que son las raíces que nacen desde la raíz primaria, que forman todo acá tengo puntero, miren que, ahí está, mirá, que tienen todo ese grupo de pelos finitos, es una raíz que no tiene cambium, con lo cual significa que no tiene capacidad ni de engrosarse, ni de curarse o sanarse, de cicatrizarse.
Se lastima, se muere, se lastima, se muere, genera un ingreso o un lugar para el posible ingreso de algún tipo de patógeno. Cuidar las raíces nutricias que tienen un ciclo corto. Este ciclo corto generalmente va cambiando mucho del manejo, sobre todo la predisposición y la cantidad de oxígeno que tenemos en el sustrato o en la tierra. La bibliografía habla mucho sobre la vida útil de las raíces nutricias, depende mucho del manejo. En algunos lugares con buenas temperaturas, buen oxígeno, la planta renueva su paquete de raíces secundarias una vez por ciclo. En algunos lugares con algunos manejos más exigentes, como hablaba hoy con Rafael, por ahí el cambio es un ciclo bastante más rápido. Miro mucho raíces secundarias cuando voy a ver cultivos. También depende muchas veces de la buena voluntad del productor, porque a veces que vos le rompa la bolsa, le revise, vas una vez y no vas más. Entonces, trato en lo posible cuando me dejan de revisar el color, el aspecto de la raíz nutricia o secundaria. Tiene una característica que la raíz nutricia generalmente siempre va naciendo hacia arriba, va subiendo. ¿Por qué hace eso la planta? Porque esa es su principal función, o una de las importantes es que va tomando oxígeno. Entonces la planta sabe que el oxígeno está para arriba, no es tonta. ¿Sí? Entonces, yo le decía a Nicolás, mi abuela aporcaba la frutilla. Hace un montón de años, ya todos los años la aporcaba porque esa casa en la raíz nueva y tiene que estar esto fuerte para que arranque. Estaba en lo cierto la abuela. Bueno, esto lo comenté recién. La raíz en la frutilla tiene un rol, aparte del anclaje, la toma de nutrientes, que les dije recién, muy importante a cuanto a las señales de estímulo de temperatura. Y este es uno de los principales elementos que hace a la frutilla que sea tan compleja o a veces tan difícil de entender qué le está pasando, ¿no? La temperatura juega un rol muy importante en el sistema radicular, a diferencia de otras especies. Yo tengo muchos años de experiencia, siempre lo digo a Nicolás o los que me conocen, yo vengo de familia de tomateros, a mí es la maldición del tomate, me sigue. Entonces uno muchas veces cuando yo pasé de hacer tomate a empezar a hacer frutilla en hidroponía, me di cuenta con el tiempo que no se parecen absolutamente en nada, ¿no? La frutilla es una especie que tiene un sistema de radicular que es muy influyente en toda su fisiología. Por eso voy a tratar de hacer un pequeño redondeo del tema porque entender la frutilla sin pensar en temperatura, qué está pasando acá adentro, es muy difícil, ¿sí? O por lo menos a mí se me hace muy difícil. Bueno, la hoja, solamente lo básico voy a recordar, porque ya se comentó bastante, pero la característica de la hoja de frutilla es una hoja que tiene una cantidad de estomas por centímetro cuadrado muy alto, muchísimos estomas, y eso muchas veces es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque podemos hacer algunas aplicaciones foliares con muy buena receptividad de la planta, y también hace que sea una hoja que sea muy susceptible al estrés hídrico, ¿sí? Y que sea una planta que tenga... ¿Por qué tiene esa cantidad de estomas? Yo una vuelta me lo puse a pensar. Es la única forma que tiene esto que dijo hoy a la mañana Nicolás. ¿Cómo hace la planta que pesa 3, 4 kilos para bombear la cantidad de calcio que requiere? Sabemos que el calcio por flujo basal, eso lo vamos a ver en el segundo módulo, pero ¿cómo hace para bombear esa cantidad de minerales una planta tan chiquita para sacar, vamos a poner un valor, 1,5 kilos, 1,2 kilos por año, algo que pesa 4 kilos? Necesita una cantidad de tensión, de evapotranspiración muy fuerte para poder ir arrastrando eso. Es lo que dijo Ayrton hoy, es así. Hay trabajos que miden la capacidad de evapotranspiración de la frutilla y es una de las plantas que tiene mayor capacidad de evapotranspiración. 300, 400, 500 litros de centímetros cúbicos por día. Es muchísimo para una planta herbácea. Cualquier duda, que hablo muy rápido, me avisan, porque yo por ahí me entusiasmo y empiezo a ir muy rápido y si no me entienden me avisan. Bueno, de la hoja solamente voy a volver con esto que dijo Nicolás, que nosotros lo vemos mucho y cada vez lo vemos más, que es el efecto de la radiación, que es algo que por ahí no se tiene muy en cuenta cuando uno mira el cultivo. En vez de la hoja, ese típico color café, se ve como una pequeña, como una costrita, permítanme decirlo, como una capa de algo duro, rígido, amarronado, que es generalmente el retorno o el reflejo de la radiación que quema muchísimo a la hoja. La vida de la hoja tiene una vida útil entre los 2 o 3 meses, la planta va ciclando, tiene un crecimiento
cíclico de, bueno, un quinto, cada 6 vueltas cambia la vuelta, pero básicamente su principal característica a tener en cuenta al momento de analizar una planta es que el tamaño, la forma de la hoja está muy relacionado con el estatus de la planta sanitario y con el estatus nutricional de la planta. Hay muchas especies que por ahí no es tan alcahueta como la frutilla, ¿no? Yo recién hablaba con alguien hoy y le decía, cuando a mí me contrata alguien o me llama alguien que hace hidroponía y que tiene varios cultivos, le digo, ¿qué cultivo tenés? Frutilla, tomate, vamos a ver la frutilla, porque la frutilla a vos es tan alcahueta o más que el pimiento. Entonces te da una idea más o menos cómo esa persona está manejando muchísimos parámetros, tanto de pH, conductividad y nutricional. Es una planta que si la conocemos nos permite darnos un pantallazo bastante claro de cómo está. Bueno, el estolón, que es un tallo modificado, es la forma que tiene la planta de ir generando sus plantas hijas, crece a través de la corona, parte de la corona. Básicamente lo puse solamente como para saber que es el momento en que la planta, esto que dijo Nicolás, es una planta muy sexual, tiene dos muy marcados entre la parte femenina y la parte de crecimiento vegetativo, la parte de reproducción. Bueno, acá está un poco el tema del estímulo de las horas y la temperatura, con lo cual la planta empieza a generar este tipo de crecimiento. Bueno, en la inflorescencia es una cima, como dijo hoy Nicolás, tienen la flor primaria, secundarias y terciarias que van abriéndose en función de su nivel que van apareciendo. Por lo general la frutilla tiene dos tipos de lugares donde aparece la inflorescencia, que es la parte basal y la parte distal. Generalmente la mejor fruta está en la parte basal, por eso cuando se buscan variedades o se buscan algunos materiales siempre se busca que tenga un mayor porcentaje de racimos o de cimas en la parte basal, porque al igual que los frutales, cuanto más cerca del tronco está la mejor fruta. La frutilla también es bastante parecido. Flores, son flores hermafroditas. Avísenme si voy muy rápido, porque no quiero... Es una flor hermafrodita. La flor también es una flor que, a diferencia de otras especies, nos da una idea muy claramente visualmente de flor grande, fruta grande. Eso es una cosa que en la frutilla es una gran característica, que también el ver la cantidad, el tamaño, el grosor del tallito nos da una idea de poder interpretar nutricionalmente cómo es la calidad de la fruta que va a tener, ¿no? Hoy le hacía una pregunta, a Ayrton le preguntaba, no sé si José creo que le preguntó, nosotros, y esto lo vamos a ver por ahí en el último módulo, siempre vamos modificando la solución en función de si nos cae el ciclo de floración. Entonces, ¿en qué momento le metemos más fósforo y más fósforo y más? Yo le meto más fósforo y más calcio, alguna gente le mete solamente más fósforo para promover la aparición de nuevas flores, que no se nos caiga su ciclo de floración. Yo siempre le decía, hoy hablaba, más o menos cuando empiezo a ver que empiezo a tener cuaje en la primera flor o en la segunda flor y empiezo a ver que la planta se empieza a caer, yo 15, 20 días ya empiezo a modificar. Eso que preguntaba José, hablaba José de cuántos ciclos. Yo en primavera más o menos calculo y veo y he visualizado, y esto es mucho proveedor, 15, 20 días antes de empezar a modificar ese nivel nutricional. Eso igual después lo vamos a retomar en el último módulo. Y en otoño es más lenta la planta. Hoy yo le decíamos, hablando con Héctor, en otoño por ahí es más parecida a la albion, es como que es de reacción más lenta. Esto es San Andreas, ¿no? Por ahí me estoy haciendo un poco más hincapié en San Andreas, que es lo que la mayoría de los productores tiene. En otoño, estos ajustes de la formulación, pensando siempre en la flor que nos va a dar el fruto, por ahí tenemos que hacer correcciones con un poquito más de tiempo. Yo por lo general trato 25 días, 30 días, cuando ya empiezo a ver que tengo plena floración, ya empiezo a lanzar de vuelta con el ajuste de la formulación. Pero eso después lo vamos a retomar un poquito en el último módulo, que por ahí no les conté. La idea de lo que yo armé en función de lo que me pidió Nicolás es un primer módulo que es este, que es un bodrio, que es la parte de un poco de botánica y pensar un poco en la fisiología de la planta. Creo que nadie puede manejar bien algo que no nos entiende, por eso voy a tratar de tomarme un ratito en esto. El segundo módulo voy a hablar un poquito de esto, de la fisiología y los distintos sustratos, sumando algunas cosas de lo que dijo Lorena, pero más apuntado a algo práctico y concreto de cómo yo lo pienso y cómo yo lo manejo y sobre todo cómo yo lo riego
que va un poco más en las cosas que dijo José, comentó Rafael, el manejo del riego, en esto de, a veces no pienso tanto en la SIC y en otras cosas, sino pienso más en cómo lo riego. Y el último módulo, que no sé si va a ser hoy o mañana, la idea es poder ir a cuestiones más concretas de manejo y algunas propuestas que yo tengo que me han dado buen resultado, las que me han dado mal resultado también se las voy a decir, ir a cuestiones más prácticas del todos los días del que hace frutilla. Lo digo por ahí para bajar un poco la ansiedad. Igual si quieren ir preguntando, yo voy a tratar en la medida que pueda de ir respondiendo. Bueno, la polinización, como dijeron hoy, principalmente está hecha por insectos. También hay fecundación por aire. La polinización es muy importante la temperatura. Un rango entre 15, 18, 20 grados es lo óptimo. Temperaturas muy bajas complica mucho la polinización. Y también tenemos muchos problemas en nuestra región últimamente por altas temperaturas. Neuquén pasó de ser una ciudad que era fresca a tener noviembres de 35, 40 grados, con noches de 32 grados. Sebastián se mudó hace poquito, pobre, se vino de Mar del Plata. Y nos ha traído estos últimos años muchos problemas con el tema del porcentaje de cuaje por temperaturas muy altas, ¿no? Cosa que antes no nos pasaba. Bueno, el fruto, como todos saben, es una modificación del receptáculo. En realidad el falso fruto, sabemos todos que en realidad es un falso, no es un fruto, el fruto es el aquenio que está dentro de la semilla, mal llamado también al aquenio llamado semilla, es el fruto de la planta. Y principalmente en esto solamente quería hacer un paréntesis muy cortito en comentarles que muchas veces es también importante evaluar cuando tenemos frutos el tamaño del aquenio, también nos da una idea de cómo está la planta, la cantidad de aquenios. Difícilmente podemos tener una fruta de buena calidad con muy poquito número de aquenios. ¿Por qué? Porque el aquenio es el que segrega todo el conjunto de hormonas, de auxinas, que nutren el desarrollo y el crecimiento uniforme del fruto. Bueno, ahí está un poquito, lo había notado. Ahí está, el fruto es un etéreo, un receptáculo engrosado. Y muchas veces no contemplamos esto. Yo esto lo aprendí hace unos años trabajando con Nicolás, de la importancia que tiene conocer el tamaño y la distribución de los aquenios para tener o pensar en entender por qué muchas veces no tenemos un fruto de buen tamaño, ¿no? Es como cualquier fruto que tiene semilla, cualquier fruto con poca semilla tiene poco desarrollo, porque está desde ahí la conducción y la liberación de las distintas auxinas que nos dan un fruto de buena calidad. Esto lo traje solamente porque también es un problema que es bastante normal en hidroponía o en cultivo a campo, en los primeros frutos o en los primeros momentos o con algunas condiciones adversas, encontrarnos con mucha deformidad de frutos. Esta deformidad de frutos generalmente se da principalmente por faltas de fecundación. Esta falta de fecundación muchas veces se da, como dijo Nicolás, problemas de cuaje pueden ser por temperatura, problemas en los órganos sexuales masculinos y femeninos, y muchas veces poder interpretar el origen de este problema también nos permite conocer muchas veces los factores agroecológicos o climáticos que nos están llevando a tener este tipo de problema, que aunque parezca o que no parezca, es realmente un porcentaje de pérdida muy grande comercial a nivel mundial de la frutilla. Solamente para los que se acuerdan de la facultad y los que no se acuerdan no importa, generalmente el fallo de esto se da por problemas en el grano de polen, puede ser por fallos en las células espermáticas, generalmente se pasa más comúnmente por problemas de frío. Y en el núcleo generativo, no sé si los que se acuerdan de botánica se acuerdan que el polen se divide en dos, hay dos, cuando el polen llega, la fecundación se divide en dos, hay un núcleo generativo y un núcleo reproductivo. El generativo es generalmente el que alimenta al aparato reproductor femenino de la planta, al gineceigo, al pistilo, y ese muchas veces por problemas también de temperatura no cumple su función y la flor aborta o tiene un porcentaje muy alto de mal cuaje, ¿sí? Y bueno, otro de los problemas muy comunes es en lo que es la formación de carpelos, estigmas deficientes. Acá sí, muchas veces juegan la cuestión nutricional. Es muy común encontrar
por problemas de boro, por problemas de algunos oligoelementos, tener algunos problemas de cuaje que están más vinculados al aparato reproductor femenino en el fruto, ¿sí? Bueno, todo esto que les comenté, solamente se los comenté con la idea de hacer un pequeño repaso y con el objetivo de llegar a este punto que yo le decía a Mariano, muchas veces el productor que hace tomate y frutilla, ¿no? Es como una dupla que anda muy bien porque por una cuestión de mercado. Y muchas veces lo que pasa, nos pasa a los técnicos y a los productores, que muchas veces como uno medianamente le agarró la mano al tomate, piensa que la frutilla es más o menos igual. Y no tiene nada que ver. La frutilla en el mundo técnico, muchos la contamos, la pensamos como una especie herbácea, pero la frutilla es una especie que fisiológicamente está más parecida o más cercana a un frutal, a un manzano, a un frutal leñoso de hoja caduca en cuanto a su fisiología que a lo que es una planta herbácea. Por eso, en cómo moviliza reservas, en cómo hace jugar la corona, en la pregunta que hiciste vos hoy, en cómo juega la temperatura de raíz con el tema de la floración, hace que la frutilla muchas veces nos confunda porque la entendemos y la interpretamos como una especie herbácea y es una especie leñosa de hoja caduca. Yo lo que les digo, es más parecida y cercana a una planta de cerezo o a una planta de manzano que a una planta de tomate en cuanto a su fisiología. Bueno, como ya sabemos, es una planta que está muy afectada por el ambiente, ¿sí? Principalmente dos factores, el fotoperíodo, que son la cantidad de horas de luz que tenemos. Eso hoy un poquito se charló, lo charló hoy Héctor, cómo es el tema del fotoperíodo, cómo influye. Yo voy a tratar de, en las sucesivas, en lo que vaya avanzando, siempre voy a pensarlo, trabajar más que nada con plantas de días neutros, porque son por ahí las que tenemos mayores. Yo tengo mayor experiencia en lo que yo produzco y también las cantidades, los productores que atiendo son los que más tienen en este momento. Tengo muy poca o muy poquitos años de experiencia en plantas de días cortos, con lo cual puedo conocer algo, pero tengo un poco más de experiencia en esto y sobre esto me voy a basar. La variedad de días neutros, como dice ahí, generalmente tienen una receptividad o el efecto del fotoperíodo es menor, no es que es nulo, es menor, obviamente que el fotoperíodo influye, pero es una especie que supuestamente, y esto lo digo supuestamente porque uno buscando bibliografía de distintos lugares te hablan de la frutilla, te dicen esto es por variedades y muchas veces hasta es distinto en la misma variedad, ¿no? Es una planta que responde muchas veces a estímulos con muy poquita diferencia entre mismas plantas, responden de distinta manera. Bueno, esta especie, por lo general, este material es San Andreas, ¿sí? Es una especie que necesita temperaturas entre 12 y 13 grados para empezar a estimular lo que es la floración de flores, pero a temperatura de suelo. Por lo cual, yo siempre es una cosa que les voy a recomendar, el medir temperatura de sustrato. Es una cosa que es muy simple, que yo hace muchos años que trato de entender y de medir. Este aparatito, le estoy mintiendo, no mide temperatura, pero no traje el termómetro que pincha, no lo traje por el avión. Esto mide otra cosa, después les voy a contar. Pero sí tengo un termómetro, el de pinchar, y voy tomándome el tiempo de dedicarle a ir midiendo temperatura de sustrato. Y como dijo hoy Ayrton, es muy importante, yo mido arriba, mido en el centro y mido abajo. Y muchas veces es una sorpresa los valores que encuentro diferenciales en tan poquito volumen de sustrato o tan poquita profundidad, ¿no? Yo aparte de esto, digamos, lo que son los cultivos, los lab comerciales, en este caso de fibra de coco, de Jiffy, trabajo, ya le digo, yo lo que tengo yo está todo hecho en inerte, uso un poquito más de volumen por planta, pero de igual manera el efecto de temperatura que recibe la raíz es indiferente al material que tengamos, ¿no? Si no contemplamos, si no sumamos lo que yo le decía cuando hablamos, la capacidad térmica o la inercia térmica de los materiales, que es un elemento
de los sustratos que hoy por hoy todavía no evaluamos. Cómo se comporta cada sustrato con la temperatura. Cuánto se calienta la fibra de coco, cuánto se calienta la turba, cuán fácil en frío, como dijo José, con agua, cuánto tiene eso de inercia térmica. Y ese es un tema que yo hace mucho tiempo que lo vengo siguiendo, porque me di cuenta que la frutilla es una especie que si tengo temperaturas muy altas, sobre todo de noche, es muy difícil que tenga fruta. O de buena calidad. Ya si tengo fruta estoy contento, pero tener fruta de buena calidad con noches muy calientes es muy difícil, o por lo menos se me ha hecho muy difícil. Y he probado un montón de cosas, tengo que decir, José, yo tengo agua de pozo en la chacra, de muy buena calidad, regar con agua fría, agua a 13 grados, 12 grados está en el pozo. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a ir charlando cuando vayamos avanzando en la charla. Pero es muy importante para mí dejarle esta idea de poder interpretar qué está pasando con la temperatura en el sistema radicular. Para entrar en el debate, si no me equivoqué, sí me equivoqué, de cómo influyen todos estos factores de temperatura y de fotoperíodo en esto que es tan complejo que para mí es la planta de frutilla. Yo soy bastante seguidor de este Tanaka, que ha hecho este cuadrito que me parece bastante simplificador de cómo afecta la temperatura sobre la frutilla, ¿no? Yo ahí le agregué un machete en amarillo que son tener muy presentes las temperaturas nocturnas, porque uno generalmente mide solamente la temperatura de día y es muy importante poder tener, hoy hablamos con Rafael, poder tener qué temperatura tengo de día y qué temperatura tengo de noche cuando la planta tiene un proceso fisiológico totalmente distinto, ¿no? Entonces, recomendación o qué me ha dado a mí buen resultado. Medir y tener muy presente temperatura del sistema radicular en los momentos que sabemos que no estamos por quedar sin flores o que la planta empieza a mermar su cantidad de flores, ¿no? Aparte de esto que dijo Ayrton hoy, de jugar con el fósforo, de jugar con el calcio, conocer y poder ver si tenemos posibilidades, porque muchas veces no tenemos posibilidades de bajar la temperatura del sustrato, ¿no? A veces es complicado, pero sí por lo menos interpretar que muchas veces esos problemas que tenemos son por temperatura y no son por otro problema, porque te encontrás con gente que aplica usina, gente que aumenta la conductividad eléctrica, gente que baja la conductividad eléctrica, gente que lo riega más, gente que lo riega menos. Y si la temperatura de la raíz a la noche es de 24 o 25 grados, por más que le haga lo que haga, mi experiencia, no vas a tener fruta. Entonces, este concepto que no es nuevo, o sea, yo todo lo que digo lo leí en algún lado y lo ensayé, no es que lo inventé yo, pero sí de tener más presente en el cultivo hidropónico. ¿Por qué? Porque el cultivo hidropónico, digamos, el sistema radicular está mucho más expuesto a los cambios de temperatura que si está en el suelo. Entonces, muchas veces nos pasa que no contemplamos este tema, cómo afecta a la planta. Y yo sí, después lo vamos a ver en la parte de algunas propuestas que les hago de sustrato, yo siempre contemplo y vengo midiendo y poniendo en discusión el tema de poder empezar a pensar cuál es la inercia y la capacidad de mantenerme en buenas condiciones de temperatura el sustrato, este tipo de material o este tipo de volumen o la mezcla de estos materiales. Bueno, esto es un poco lo que veníamos charlando, no voy a volver sobre lo mismo. Esto es yo le decía a Lorena, tengo la costumbre de hacer los PowerPoint a veces con demasiadas palabras, con demasiado texto, porque se los dejo a los pibes de la facultad, y si logro que ya me eran esto, me voy re satisfecho como profesor. Por eso muchas veces están cargados de tanta información, porque con que me respondan esto en el examen ya estoy re contento. Pero más o menos es un poquito esto lo que ya venía charlando, pensando un poco en la fisiología. Y hay otro tema que me gustaría solamente comentar, que me parece importante, que es el tema de... A ver si me sale cómo era. Acá. El sistema radicular de la frutilla también tiene ciclos dentro del crecimiento, ¿no? Y la frutilla tiene una capacidad de 2 momentos del año con ciertas temperaturas y sobre todo, como dijo Lorena y dijo Ayrton, la frutilla es la planta que yo conozco más demandante en oxígeno en el sistema radicular, y por eso tiene el sistema radicular que tiene. No es porque hizo esa raíz porque tenía ganas, no. Tiene el sistema de raíces primarias
con reserva y tiene ese potente sistema de raíz secundario porque requiere una cantidad de oxígeno muy importante. Y también por eso la planta, sus raíces nutricias van siempre hacia arriba, porque requiere mucho oxígeno. Tengan presente eso. Comparado con, yo siempre lo comparo con el tomate, que es el vecino, la frutilla es mucho más sensible y mucho más demandante en tener oxígeno siempre en la solución. Cuando nos sube la temperatura, ¿qué nos pasa? También perdemos oxígeno. Entonces, el estímulo que estaba yo hablando, de temperatura en el sistema radicular, más la pérdida de oxígeno por alta temperatura, es fatal para que después podamos volver a que la planta nuevamente florezca en una forma o a este nivel de confort que les comentaba yo. Bueno, esto les quería comentar, lo del ciclo de crecimiento radicular que me parece importante, y lo después ya es bastante conocido, el tema de temperaturas, de inhibición de floración y temperaturas cuando promueve la aparición de flores. Me quedé sin... Bueno, esto solamente lo puse, y fíjense que lo puse para desarrollarlo y después dije no, porque va a ser muy complicado. Entonces lo dejamos para la próxima charla. Solamente esto es un poco lo que dijo Nicolás hoy y que dijo Ayrton hoy, cuando recién hablaba del tema de temperatura y de fotoperíodo. Hoy ya con todo el desarrollo que hay de cultivos indoor, de todo el estudio que hay con el cannabis y todo eso, hoy ya se habla de calidad de luz, el sistema de PPF, fotosistema de fotón, medir la cantidad de fotones, la intensidad de fotones, la cantidad o la calidad de la luz. Ya hoy también se analiza y se estudia para estimular, ¿no?, a la planta en distintos momentos del ciclo, ¿no? Lo puse solamente ahí para recordárselo, si alguien tiene ganas de investigar, de leerlo, pero no lo puse para recordar porque si no iba a ser realmente es bastante engorroso el tema como para tocarlo hoy. No sé cómo estamos de tiempo, de aguante, de sueño. Dale un ratito más. Bueno. Cualquier cosa cortamos un ratito. Yo acá voy a tratar de ser sintético porque la mayoría de las cosas excelentemente hoy los dijo Lorena. Lorena fue docente mía en la maestría, así que lo poquito que he aprendido, o mucho, gran parte se lo debo a Lorena. Y voy a decir las cosas que coincido con ella y algunas cosas que por ahí, no es que no coincida, sino que tengo por ahí un enfoque más al mundo de la hidroponía, y Lorena por ahí tiene un enfoque un poquito más a lo que es la producción de plantines enmacetados, a la floricultura, donde yo por ahí tengo algunos conceptos de manejo que son distintos, aunque el principio físico-químico que ella planteó estaba sobresaliente. Bueno, el término sustrato es lo que dijo Lorena, o sea, todo aquel material sólido diferente al suelo. Yo, para mí, de mi concepción, y sin ámbito de discutir ni de generar una polémica, para mí si tiene suelo no es hidropónico. Para mí un cultivo hidropónico es un cultivo que se da solamente sobre sustrato. Si tiene suelo, para mí es un suelo con enmienda. No hace ni que sea mejor ni peor, solamente lo pongo como diferente porque muchas veces para el mundo de la academia yo lo tomo así, y hay una gran discusión con esto que dice Lorena, de muchos autores que toman al suelo como un elemento más del sustrato. Yo en mi formación y la gente que leo o que estudio toman ese concepto. Si tiene suelo, es cultivo con suelo. Si no tiene suelo, es cultivo sin suelo. Y si no tiene suelo, puede ser NFT, NGS, cultivo en sustrato. ¿Sí? Pero es una cuestión académica nada más, ¿no? No hace ni que sea ni mejor ni peor. Bueno, el sustrato puro o en mezclas, yo siempre también parto de este concepto que el 100% de la nutrición de un cultivo está en manos de la solución nutritiva. El sustrato no me aporta nada, ¿sí? Si a mí pienso o proyecto mi manejo en función del aporte del sustrato, es que estoy haciendo, para mi entender, estoy regando y estoy manejando mal, ¿sí? Yo desestimo cuánto me aporta o cuánto me intercambia el sustrato. Lo desestimo en el análisis y ahora después le voy a explicar por qué. Esto es un poquito lo que charlaba recién. El sustrato óptimo está generalmente pensado en función de un cultivo y yo siempre digo, está muy pensado en un manejo. Esto que yo les digo, lo dije bien chiste, pero es verdad. Yo tengo una plantinera hortícola
Y mi socio Waldemar tiene una maestría que está trabajando con Lorena, trabaja en sustratos. Y le digo, al final, tanto estudiar de porosidad, de macro, de microporo, y tenemos que armar la mezcla de sustrato en función de la persona que viene a regar. Porque si el chango te riega mucho, tenés problemas de asfixia sanitario. Si te riega poco, entonces, ¿qué haces? En función de la persona que riega, armás un sustrato que tenga más capacidad o menos capacidad de campo. Exactamente. Entonces, digo, yo muchas veces, y lo tomo esto como un chiste, pero es una realidad, porque de hace mucho tiempo que pienso que esto es la típica de argentino. ¿Cuál es la mejor mezcla, ingeniero? ¿Cuál es el mejor sustrato? No hay. Hay una mezcla, hay una combinación en función del manejo, de la ubicación geográfica, si lo consigo barato. Yo tengo esta idea de los sustratos, como decía Lorena, ecocompatibles, que sean de mi región, que no tengan muchos kilómetros de flete, huella carbono, como le quiera decir. Ver qué consigo, qué tengo y obviamente, para esto no hay receta, tengo que aprender a manejarlo, como hicieron ustedes. ¿Qué tengo? ¿Qué consigo barato? Yo cuando empecé con hidroponía, empecé con la clásica, turba, perlita, 70-30, la discusión 70-65, 50-50, apareció la fibra de coco, ¿cuánto vale? Conseguí lana de roco. Y bueno, hay materiales que son excelentes y sobre todo de esto hay un montón de bibliografía, hay un montón de desarrollo técnico con el que uno puede hacerse una idea. Cuando uno arranca de cero con algo que no conoce, tiene que quemar planta y aprender. Entonces yo probé un montón de cosas. Lo que había en mi zona, Neuquén, no hay mucho, como dijo Jujuy, no hay materia orgánica, no había con piñón, no hay nada. Entonces dije, bueno, ¿qué hay acá? Piedra, arena, puzzolana, puncita, citas y bueno, montones de piedra. Dije, bueno, ¿esto cuánto vale? ¿Dónde lo consigo? Tráeme de esto y vamos probando. Y así empecé con blend, con mezclas, orgánico, inorgánico, más orgánico y menos inorgánico, más orgánico y cero inorgánico, todo inorgánico. Y bueno, y fui probando. Fui aprendiendo, fui quemando plantas por millones, por suerte. Hasta que después dije, bueno, tengo que generar algo, porque fui estudiando y aprendiendo, que sea reutilizable, que el costo de flete o el costo de compra lo pueda diluir en un montón de campañas, no diluirlo en 3, 4 campañas, sino a ver si lo puedo diluir, en cuánto lo puedo, y ahí empecé a estudiar y a leer de sustratos reutilizables. Me encontré con que no hay mucho, lamentablemente, y lo que hay está en japonés, porque los japoneses usan mucho para el bonsai. No voy a contar la historia del japonés, pero bueno, logré a alguien que me los traduzca en japonés, y empecé a probar con estos materiales que tienen características totalmente distintas en cuanto a los conceptos teóricos que pensamos o que conocemos de retención de humedad, de porcentaje de macro y microporo. No es que sean distintos, sino que las relaciones o a lo que uno está acostumbrado cuando ve una turba o una fibra de coco son valores totalmente muy distintos. O sea, una retención en un sustrato inerte de un 40-45% es un montón. Es un montón. En estos materiales, poco. ¿No? Entonces, bueno, llegué a ir probando, a ir ensayando, a ir quemando. Y en esto de poder pensar un poco, y no quiero volver mucho a esto, en lo que dijo hoy Lorena de las propiedades físicas y químicas del sustrato. Disculpa. Empecé a buscar otras alternativas, ¿no? Esto que dijo Lorena, el porcentaje del macro, el microporo, que es importantísimo. La frutilla es un cultivo muy demandante en oxígeno, con lo cual, quédense con esta idea, necesita mucho macroporo. Bueno, esto es un poco lo que dijo Lorena, no voy a volver. Los porcentajes entre macro y el microporo, el equilibrio, la comparación de la fracción sólida, la fracción de agua y la fracción de aire. La fracción de agua es el macroporo que dijo hoy Lorena. Lorena puso 1 milímetro y menos de 1 y más de 1. Yo tomo otra bibliografía que dice 30, más de 30, menos de 30, pero el concepto básicamente es el mismo, es que hay poros que tienen gases y hay poros que tienen agua. ¿Viste cómo presta atención tu clase? Bueno, esta es la comparación odiosa con el suelo, ¿sí? Sobre todo, más que nada, el tema de lo que es la fracción sólida, el tema de la densidad,
Yo uso sustratos inertes, a veces son bastante más pesados, que es una de las grandes ventajas que tiene. Bueno, y acá traje esta fotito solamente pensando en esta discusión que anda dando vuelta en el mundo de los hidropónicos, sobre todo Nicolás siempre me la repite y me la pregunta y me la repregunta. Y yo no sé la respuesta. Yo lo que sí sé es que no podemos pensar en un mismo volumen por planta para todas las condiciones. O sea, hay regiones del país, temperaturas nocturnas, temperaturas diurnas, formas de regar, formas de manejo, mezcla y combinación de sustratos que nos van a permitir hacer 4 litros por planta y hay materiales que nos van a requerir de 8. Yo creo que no existe la receta, decir, bueno, ¿cuánto es poco y cuánto es mucho? Yo creo que con lo que hoy comentó Ayrton de Brasil, seguramente donde vos tenés noches frescas, o en Mar del Plata, que por lo que sé generalmente baja la temperatura, y capaz que este volumen... ¿Se acuerdan cuando apareció este producto, el SLAP? No sé si ustedes se acuerdan cuando salió por primera vez a la Argentina, José. Era para 5 plantas. De repente apareció para 6, para 8, y ahora encontrás hasta para la gente que le pone 12, ¿no? No lo digo ni como crítica, sino que han sido o cuestiones por ahí a veces comerciales o de manejo que han ido, o por ahí condiciones de otro lugar del mundo que hayan hecho que a esto le metan 10, 12 plantas. Cuando yo por ahí pienso que es un volumen medio excesivo. Para un manejo no muy ajustado, de alguien que está aprendiendo, de alguien que es su primera experiencia. Y yo creo que esto, al igual que lo de inerte, el tener mayor experiencia, tener más afinado el manejo, más automatizado, te permite poder tener una mayor cantidad de plantas por esta unidad de volumen. ¿Sí? O sea, si vos me decís, che, va a arrancar, no sé, José, Sebastián, el otro Sebastián, con frutillas, bueno, sí, muchachos, métale 8, métale 10 plantas. Ahora, si vos querés aprender 8 plantas por este volumen, me parece que es mucho. Y digo, sin caer en la odiosa pregunta, ¿cuál es el volumen óptimo por planta y la mezcla? Yo no lo sé. Lo que yo sé es que si vos no tenés mucha experiencia, hacete un volumen más grande por planta para tener más margen de error. Porque la raíz va a ser más grande, va a tener más esto que dice Nicolás, que es más buffer. Si te mandaste algún error en la formulación, la raíz tiene un mayor espacio para ver cómo se acomoda. Ahora, si vos hacés como hago yo, tomate en 2 litros, bueno, yo vengo quemando plantas hace 20 años. Si yo hubiera arrancado haciendo tomate, con 2 litros hubiera dicho, no se pase tomate en hidroponía. Después lo fui ajustando y hoy uso 2 litros por planta. Uso 3 en pimiento y en frutilla yo soy más de la idea de lo que dijo Ayrton, andar alrededor de los 4 litros y medio por planta para tener un manejo más holgado, más cómodo, discúlpenme. No conozco lo de NGS que me mira ya Rafael, pero mañana nos explicará él cómo es. ¿Sí? Pero esa es mi experiencia en cuanto muchas veces a poder suplir estos errores que a veces hacemos por falta de, esto dijo José, ignorancia de no saber cómo es, en tener que la planta tenga un universo de sistema radicular más amplio, le da un mayor confort, un mayor estatus de bienestar, con lo cual pretendemos que nos responda con fruta. ¿Sí? Bueno, y a esto, que me olvidé a qué venía, es esto que dijo hoy Lorena, ¿no? La importancia entre poder tener y evaluar la calidad de la mezcla, del tamaño, que está muy relacionado con el tamaño del contenedor. Un contenedor de menor tamaño va a requerir de un sustrato de mejor calidad, siempre hablando del tema de la retención de humedad, del macro y del microporo. Un contenedor de mayor volumen por ahí nos permite meter un sustrato de menor calidad, un sustrato con no tan buena retención, porque la raíz tiene mayor posibilidades de adaptarse y desarrollarse adentro, ¿no? Cuanto más chiquito, mejor calidad. O sea, me decís, ¿cuánto vas a poner? 2 litros por planta y tenés que ir a lo mejor. A lo mejor. Te vas a ir a 5 litros por planta y bueno, estirarlo con un poquito de perlita. ¿Qué conseguiste? Cáscara de arroz. Y bueno, meter un poquito. A eso me refiero. Bueno, propiedades químicas. Hoy lo comentó bastante Lorena y con esto voy a ir cerrando. Si Nicolás me deja. Propiedades químicas, solamente voy a plantear algo que yo lo pienso distinto desde el punto de vista del manejo. Yo cuando hablo de las propiedades químicas, si bien la estabilidad del sustrato no es una propiedad química pura, se mezclan varios factores,
pero para mí la estabilidad del sustrato es fundamental. ¿Y qué significa esto? Significa que un material, sobre todo pensando en cultivos de frutilla, que yo acá pienso que esté por lo menos 3 años, 2, 3 años, que mantenga sus condiciones de macro y microporo lo más constante posible. Que no se me desinfle la bolsa, como dice el dicho. Que vos llegás al primer año está así, hermosa, turgente. Al segundo año está chata, bajita, y al tercer año está así de ancha y así de bajita. Esto que decía Ayrton. Eso pasa ¿por qué? Porque se te modifican las condiciones físicas de la planta en función que son materiales que no son muy estables, porque estamos metiendo agua, temperatura, microorganismos, se degrada, ¿no? Entonces, pensar en la estabilidad del sustrato es fundamental cuando pensamos en cultivos que van a estar acá 2 o 3 años o más, ¿no? ¿Por qué? Porque si no llega un momento, que esto que dijo Ayrton, abrís y adentro es una porquería. Se te va todo lo finito para abajo, acá abajo tenés como esto que dijo José, una melaza, una plastilina, algo que tocás así no sabés qué es, que es todas estas partículas más finas que se juntaron acá abajo, se lavaron, que no se alcanzaron a lixiviar, porque una gran parte se lixivia, y arriba te queda una parte más gruesa, unos palos duros, y la frutilla no sabe qué hacer, porque pierde retención de humedad, pierde oxígeno, pierde todo el manejo que uno ajustó en calcular, lo perdés por una cuestión que la bolsa se degrada, ¿no? Entonces un concepto que yo lo pienso muy importante cuando al momento de tomar la decisión qué voy a comprar, en pensar en la estabilidad del material. Muchas veces como una prioridad en este tipo de cultivo. Si es capaz que para tomate que lo use un año o para los cultivos en maceta de una temporada, bueno, no es tan importante. Pero en este tipo de cultivo, sí. Por eso yo uso inorgánicos que tienen 15 años y no pasa nada. Es como un mate lavado. Bueno, y solamente esto. Quería comentarles que yo manejo un concepto que le dije al principio que tiene más que nada que ver con alguien que dijo hoy, alguien por acá, creo que fue allá el señor de Anteojos, que dijo, eso lo tenés que arreglar con el manejo. El tema de la disponibilidad de agua, el tema de la SIC, ¿no? Yo pienso que si el sustrato me está aportando algo, me está quitando algo, porque da o porque toma, es porque lo estoy manejando mal. Yo tengo que tener siempre, y esto lo iba a decir a lo último, pero ya me adelanté, después lo vamos a ver, pero pienso siempre en tener en un cierto nivel de disponibilidad de agua al sustrato donde la capacidad de intercambio catiónico no me interese. El que sea un constante renovación de solución a valores que me mantengan en un 10% de agua fácilmente disponible, donde el intercambio con el sustrato no va a ser nulo, pero no me va a influir en la formulación que yo hago ni en el desarrollo del cultivo. ¿Sí? Después lo voy a tomar a lo último porque es la cosa donde yo baso el manejo que yo hago, que no es diferente a lo que hacen todos, pero lo pienso de otra forma distinta. Para mí el sustrato solamente me aporta oxígeno, humedad y anclaje, nada más. ¿Estamos, Nicolás? Por favor.